Bienvenidos a una nueva emisión de su programa La Notificación. Desde Managua, Nicaragua, les acompaña con mucho gusto Oscar Morales y Edilson Orozco. Comenzamos de inmediato presentándoles un resumen de lo más destacado de los últimos días. Este lunes 15 de julio se hizo un acto especial para entregar 250 buses a cooperativas de transporte público de Nicaragua. El acto fue encabezado por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. En su discurso, el mandatario enfatizó que la entrega de los buses se realizó en homenaje a Julio Buitrago, quien representa a la juventud nicaragüense y cayó en combate hace 55 años. En el marco de un acuerdo general de un crédito por un monto de $100 millones, la República de Nicaragua y la República de Belarus firmaron importantes acuerdos por un monto de $72.25 millones. Las relaciones diplomáticas entre ambos países siguen siendo fructíferas y los múltiples acuerdos firmados marcan un avance significativo en la profundización de las relaciones bilaterales. De cara al 45 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista y del Día de la Alegría, las autoridades de la comuna capitalina inauguraron el renovado Parque Las Piedrecitas. Tras una completa reconstrucción, el parque ha sido ampliado y ahora incluye una moderna cancha que servirá como sede para el equipo Leonas de la Alcaldía de Managua. En un ambiente de júbilo y patriotismo, Nicaragua entera celebró este 19 de julio el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. En el acto central asistieron más de 700 invitados internacionales. El pueblo nicaragüense también está convencido que solo la paz trae bienestar. En esta edición nos adentramos a la corriente de solidaridad que cada día florece en diferentes partes del mundo hacia el pueblo y la revolución sandinista en el contexto del 45 aniversario. Analizamos el espíritu de los mensajes que se transmiten y el profundo interés por más progreso y momentos sobresalientes. En la primera parte nos recibe el canciller nicaragüense Denis Moncada, quien resalta los momentos más trascendentales en las 4 décadas y media, pero también nos esboza cómo se está trazando la diplomacia nicaragüense y su rol en el nacimiento de un nuevo orden mundial. Más adelante, el analista internacional Fabricio Casari reflexiona sobre por qué el respaldo popular a 45 años de la revolución está más sólido y continúa en un proceso de evolución indetenible. El máximo representante del Ministerio de Relaciones Exteriores nos comparte este momento histórico que está transitando Nicaragua, impulsado por la revolución. A continuación, su entrevista. Gracias por la oportunidad y de regreso con ustedes. Nicaragua es símbolo de solidaridad por los incontables pueblos, gobiernos y movimientos sociales que desde sus diferentes latitudes aportan al fortalecimiento de la causa del principal partido político de esta nación centroamericana, desde la lucha armada contra la dictadura somocista, pasando por el proceso revolucionario, la continuidad del año 2007 e incluso durante el fallido intento de golpe de Estado. Hemos invitado y tenemos el honor de tener aquí con nosotros al canciller de la República, Denis Moncada, a quien agradecemos haber atendido esta invitación con nosotros. Señor canciller, gracias. Muchas gracias, Oscar, y un saludo cordial y fraterno a ustedes y a la audiencia. Comenzamos. El país llega cobijado a estos 45 años del triunfo de la Revolución Popular Sandinista con una enorme corriente de solidaridad. ¿A qué se debe? ¿Cuál es el espíritu de todo este respaldo? El espíritu precisamente es la existencia de la Revolución Popular Sandinista, el protagonismo del pueblo nicaragüense que históricamente en todas esas etapas, tanto en la lucha contra la dictadura somocista como en la década de los 80 y posteriormente
el pueblo nicaragüense tiene una vanguardia que lo conduce y lo dirige, que es el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y hace persistente por su lucha, por su insistencia de defender un proceso y un proyecto, un punto de referencia internacional, mundial, porque hoy no son muchas las revoluciones que existen en el mundo, y Nicaragua, su revolución popular sandinista prevalece. El pueblo nicaragüense, con su lucha persistente de esa moral combativa, activa, creativa, dinámica, de hombres, mujeres, jóvenes, hace posible realmente que caminemos, que avancemos, que transformemos la sociedad nicaragüense en bien del pueblo nicaragüense. Y ahí se encuentran notables líderes mundiales que dan seguimiento a las profundas transformaciones de este país. ¿Cuáles son los más icónicos para que pueda compartir con nosotros? Países como Cuba, Venezuela, Rusia, China, Irán, Libia, Siria, República Democrática de Corea, India también, ¿no? Centroamérica, los países centroamericanos. Es decir, y los líderes, al presidente Putin, al presidente Xi Jinping, ¿sí? Al presidente que recientemente falleció en Irán, Raisi, y su canciller también, que estuvieron de visita en nuestro país y que establecían una lucha permanente, digamos, precisamente por la libertad, por la lucha contra un nuevo orden internacional, la lucha en contra de las agresiones, de los genocidios. Nicaragua ha vivido momentos cumbres, pero desde su óptica, canciller, ¿cuál es la que más destaca? La revolución es un proceso y los momentos cumbres se producen en diferentes momentos y tienen extraordinario contenido y un altísimo valor, porque cada uno de ellos forma parte de esa dinámica y de esa realidad que hace posible, ¿sí?, precisamente el triunfo de la revolución. Desde la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional por el compañero comandante Carlos Fonseca y los compañeros miembros de la dirección en aquel momento, y esa evolución, esa transformación del Frente de Liberación a convertirse en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, es un momento en la historia. ¿Cuál es la fórmula para que 45 años después aún continúe perdurando este enorme respaldo popular? La fórmula es tu programa diseñado como Frente Sandinista de Liberación Nacional, que le das continuidad como gobierno, que perdés el gobierno y continúas luchando para restituir ese gobierno y continuar precisamente en la lucha, defendiendo los intereses populares, ¿sí?, haciendo política de beneficio para el pueblo nicaragüense, defendiéndote de las agresiones, solidarizándote con los pueblos en el ámbito internacional y con los gobiernos que también son agredidos y son víctimas, digamos, ¿no?, y resisten las medidas unilaterales, digamos, no arbitrarias de Estados Unidos, de países europeos, contra otros países y contra nosotros. Y los movimientos sociales de diferentes partes del mundo vienen aumentando su apoyo a Nicaragua. ¿Somos un ejemplo? Somos un ejemplo en el mundo. Y es interesante porque en algunos momentos, recordemos que cuando realmente se desactiva lo que fue la Unión Soviética, los movimientos de izquierda internacional van decayendo y realmente van sufriendo transformaciones extrañas, raras, digamos, ¿no?, como de haber perdido el horizonte, de haber perdido la esperanza, la fe en el proceso revolucionario. Y hay sus declives, hay sus altibajos, ¿sí? Sin embargo, permanecieron movimientos y partidos, digamos, que continuaron apoyando la Revolución Popular Sandinista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y dichosamente, y digo, y eso es muy personal, tenemos un dirigente como Daniel, que realmente que tiene muchos años de experiencia acumulada, ¿verdad?, de esas cosas que normalmente se dicen, ni la universidad te las enseña. Es la vida.
es la práctica, es la interconexión, la comunicación. La revolución hace honor a los héroes y mártires con los cientos de proyectos y de programas que a diario se entregan a las familias, pero ¿qué hace falta por hacer aún? Siempre hay mucho que hacer, siempre, en todos los órdenes, ¿sí? Gubernamentales, sociales, políticos, humanos, de solidaridad, de transformación de nosotros como seres humanos para ir mejorando nuestras propias formas de ser, nuestra solidaridad, nuestra hermandad, ¿no? ¿Sí? Nuestro sacrificio, nuestro espíritu de sacrificio, nuestra continuación, digamos, ¿no? En la lucha, con perseverancia, que es lo que nos han enseñado los héroes, los mártires, que nos enseñan. El comandante Daniel tiene una capacidad de perseverancia, de paciencia y precisamente de visión, que es un ejemplo también, no solo para nosotros, sino también para otros países y otros movimientos. Entonces, hace falta mucho siempre que hacer. Y por eso es que hay que trabajar constantemente, hay que desvelarse, hay que realmente sacrificarse. Es la única manera, y eso es lo que ha hecho nuestro gobierno precisamente para poder lograr lo que hasta ahora hemos logrado y continuar avanzando. Se habla del nacimiento de un nuevo orden mundial. ¿En qué momento está Nicaragua en este escenario que se está planteando? Pues Nicaragua, así como su política interna y los logros que hemos tenido internamente, que estamos haciendo referencia a ello, también en el campo internacional Nicaragua ha tenido un papel muy dinámico, muy activo. Recordemos al padre Miguel de Escoto como canciller de la dignidad, como canciller de la revolución, con un equipo amplio también en aquel momento y la política misma del presidente Ortega, su política exterior, su participación directa en lo que es la diplomacia y la política internacional. Y el presidente siempre insiste en que la paz es un derecho de todos los pueblos y hay que insistir en preservar, en proteger, en fortalecer la paz, la justicia. Y hablando de ese tema, canciller, Nicaragua tiene mucho que aportar ahora que ostenta la presidencia pro tempore del Sistema de Integración Centroamericana SICA. Así es, Nicaragua siempre está con un buen espíritu de contribuir en el SICA y en otros organismos, y en este caso Nicaragua tiene la PPT del SICA y siempre está convocando a reuniones de ministros, en fin, todos los ámbitos de reuniones que se dan en el SICA, facilitando con los diferentes ministerios las convocatorias, la participación, la organización y la disposición de contribuir a esa integración y esa unidad centroamericana en los diferentes campos económicos, educativos, culturales, de seguridad, en fin, de cooperación, de integración. Canciller, no puedo dejar de preguntarle cómo describe usted en estos momentos la relación entre Managua y Beijing. Es un ejemplo muy particular, muy especial de cómo se dinamizan relaciones entre dos países, una potencia como la República Popular China, con un desarrollo industrial, tecnológico, científico, pero sobre todo con un desarrollo y un fortalecimiento espiritual, humano, solidario, de una visión del mundo precisamente con una política de compartir, de ser solidario, ¿sí? De sumar. Entonces es una relación extraordinaria, diríamos, una relación ejemplar, la relación de Nicaragua y la República Popular China, del presidente Daniel Ortega con el presidente Xi Jinping, en comunicación de nuestras delegaciones, Laureano visitando con otras delegaciones, compañeros periodistas visitando también China, intercambiando, en fin, es una relación positiva, es una relación riquísima, diríamos, ¿no? Es una relación ejemplar. Y de adherirse Nicaragua a los BRICS, ¿cómo nos puede describir esta nueva arquitectura económica, financiera y diplomática que entraría, no, en ese escenario? Sí, que los BRICS realmente son un pivote en lo que es el nuevo orden internacional. Y por eso Nicaragua ya ha planteado su interés y su deseo de integrarse a los BRICS.
porque es la unidad de los pueblos que van luchando por un futuro mejor para la humanidad, superando esas grandes contradicciones, digamos, entre potencias hegemónicas y otros países en desarrollo. Indudablemente que Nicaragua cambiará, digamos, ¿no?, sus relaciones, fortalecerá su situación económica, de intercambio, de inversiones, de contribución entre países, digamos, en el desarrollo económico. Es una perspectiva los BRIC, es una gran esperanza los BRIC, no solo para los pueblos que ya están integrados en ese organismo, sino también para los pueblos en el ámbito internacional. Y es soberanía que estas negociaciones impulsen a través de monedas alternativas, por ejemplo, el yuan, el rublo, y ¿por qué no?, la moneda nicaragüense. A lo mejor ya no se de acuerdo, le hemos cambiado el nombre a la moneda, pues, pero la moneda nicaragüense, la que sea. A lo mejor le ponemos cacao, no sé. Pero sí, te digo esto porque, bueno, el Córdoba como que se quedó uno con el Córdoba el Conquistador, ¿no? Pero la moneda nicaragüense, la que sea, ¿no? La que sea. Sí, claro que es un acto de soberanía y forma parte, precisamente, de la soberanía plena de los estados. Además que está superando ya, de alguna manera y muy significativamente, el terminar con la imposición de una moneda del dólar, del petrodólar, que ha sido impuesta por una potencia hegemónica. Ya los estados, los países van a desarrollar, están desarrollando su economía y sus intercambios a través de sus propias monedas nacionales. Es un acto de plena, de digna soberanía que se irá ampliando con otros países también en el ámbito internacional, incluyendo Nicaragua, por supuesto. Queremos agradecerle, canciller, por esta oportunidad y atender la invitación aquí en el programa La Notificación de TN8. Y a ustedes, familias, no le cambien, regresamos con más en solo minutos. El país está destacándose en el escenario internacional, muy activo con multilaterales, pero también recibiendo mejores calificaciones de parte de financieras, abriendo nuevos caminos e impulsando los tratados de libre comercio vigentes. Ya regresamos. Estamos de regreso. El periodista Fabricio Casari analiza cómo llega Nicaragua en este nuevo aniversario de la revolución, la importancia para la esfera internacional, pero también el guía y el camino que ha tomado para salir de la pobreza. Aquí la entrevista. Continuamos en la notificación y ahora tenemos que recibir y tenemos el gusto de tener en nuestra casa a Fabricio Casari, periodista y analista político internacional. Bienvenido a la notificación, Fabricio. Gracias, hermano. Gusto. Queremos conversar y saber su opinión acerca de el por qué la Revolución Popular Sandinista siempre ha tenido un apoyo internacional. En primer lugar, si tú me estás hablando de que nació, digamos del 79 para adelante, en primer lugar porque nació en un momento histórico particular, donde el enfrentamiento entre norte y sur, sobre todo, pero formalmente entre este y oeste, era muy agudo. Y Nicaragua tenía toda la característica para enamorar a cualquiera. Tenía una simbología, incluso, de sacar la dictadura y ganar con un puñado de muchachos que en mi país estarían haciendo el bachillerato, quizás muchos de ellos, a esa edad. Y aquí vienen y dirigen un país. Y lo justo, los sentimientos justos que salían de esta revolución. Y todo el apoyo que ha tenido en estos 45 años vienen de ahí. Porque los principios donde nació esa revolución son los principios que desde la montaña hasta hoy, después de 17 años de gobierno, han seguido en su coherencia, adaptándose a las condiciones que mutan, que cambian, obviamente, porque si no sería ortodoxia mental, pero reconociendo camino, ese recorrido rojo y negro, como lo escribió, suficientemente coherente como para seguir enamorando. Esta coherencia de que usted nos habla ha sido clave también para que organismos internacionales, después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista,
sigan firmes con la gestión del gobierno actual? Cuando tú me dices organismo internacional, el único que ha quedado son las Naciones Unidas. Es decir, que ya no existe el bloque del campo socialista. No existe tampoco la Internacional Socialista, que de alguna manera simpatizaba. Y sobre todo no existe la izquierda en Europa. Ahora la disputa parece ser entre liberales y ultraliberales. Y entonces los organismos internacionales se han vuelto indudablemente, después de la caída del campo socialista, que ha llevado una avalancha de derecha en todo el mundo, digamos que la neutralidad, la imparcialidad del organismo internacional ha sido severamente cuestionada. Si queremos sacarla afuera de diplomacia, es un asco, porque tú ves lo que se está dando a Gaza, el martirio palestino, sin que el mundo mueva un dedo. Parece regresarse a época lejana, los años 30, cuando el nazismo corría por toda Europa y todos pensaban que sí era una burbuja, ya después eso se iba a arreglar, se podía gobernar. En realidad, tanto con los números que te dan las Naciones Unidas, como por los números que te dan otros organismos que son 100 veces más espantosos, lo que se está dando es un genocidio de palestinos con el mundo perfectamente concentrado en su trago y en su comida. Y dando quizás lecciones cuando se habla de Ucrania, pero volviendo la cabeza cuando se habla de Palestina. En este sentido, la situación es infinitamente peor que al comienzo de la revolución. Ya no hay equilibrio internacional. Sin embargo, la esperanza son mayores quizá ahora, porque esa parte del mundo que busca una governance multipolar y que busca cómo acabar el imperio del dólar y de las bombas, tiene hoy más fuerza quizás de lo que tenía antes el campo socialista. Y sobre todo más posibilidades de aglutinar fuerza, países. Ya no hay la barrera ideológica. Ahora, Nicaragua, ¿cuál es el rol que tiene en este proceso de creación de un nuevo orden multipolar? Porque hemos visto grandes acuerdos internacionales que involucran a Nicaragua con potencias mundiales. ¿Cuál sería el rol de nuestra nación? Bueno, si tú ves ese, llamémoslo así, ese frente multipolar, claro que ya los BRICS, por su propio tamaño del acrónimo, son países gigantescos. Entonces tú dices, pero Nicaragua tan chiquita. El papel de Nicaragua es muy importante. En primer lugar, como ejemplo para otros países chiquitos y para equilibrar un poco lo que podría ser una idea nada más alternativa de dominación. Es decir, la contribución de Nicaragua establece también la posibilidad que los mismos países grandes que guían ese proceso se den cuenta de que hay que considerar el sur del mundo y los países más chiquitos, pero ricos de historia y de enseñanza política, a la par. Porque si de verdad se quiere un modelo de gobernanza multipolar, ahí sí, obviamente nadie esconde la diferencia de tamaño y de peso político, militar, institucional, pero sí, la diferencia que hay entre el bloque imperial unipolar, que considera a los países más chiquitos de los Estados Unidos, además como sirvientos, y ese frente multipolar que puede tener desde los países más chiquitos, no solamente una enseñanza y una experiencia interesante, sino que mantiene una relación de respeto recíproco, de mutuo interés. Significa tener completamente otra visión de cómo debe ser el sistema de relaciones internacionales. Y Nicaragua aporta una experiencia política infinitamente superior a su tamaño y su Producto Interno Bruto. Entonces yo, en lugar de Xi Jinping, de Putin, de Lula, estaría pensando a ese aspecto, más que cuánto aporta, cómo no aporta. Incluso aumenta el nivel de simpatía internacional que ese proceso puede tener. Y este proceso, yo creo que jamás como ahora en la historia, está al punto efectivamente de darse un cambio. El asunto es cuánto el orden unipolar está dispuesto a aceptar sin una guerra que ese cambio se dé. Ese es el tema. Precisamente, ¿cómo ve usted la situación actual? Siente, ya nos mencionaba de que como nunca antes ve que se está creando realmente
pero ¿cuáles serían estos puntos claves que usted diría de que se está concretando el nuevo orden multipolar? En primer lugar, se va concretando sin hablar de política y solo hablando de matemática. No puede ser que 52 países manden encima de 194, que excluyendo ellos quedan 140. Ya cuando los números son tan abrumadores, se hace difícil. Incluso ellos se dispararon en los pies con su globalización, porque dieron la posibilidad a muchos países de crecer. Y ahora el intercambio que había hace 30 años, yo te doy know-how tecnológico, tú me das tus recursos, eso ya no funciona. ¿Por qué? Porque quien tiene los recursos se lo queda, porque el know-how tecnológico ya lo tienen todo. Ya ese chantaje no funciona. Entonces, cuando vienen los gringos y te proponen un know-how tecnológico para eso, a cambio que tú le entregues todo, te dicen, no, mira, me lo dan los rusos, me lo dan los chinos, me lo dan los indianos, me lo dan los brasileños, me lo dan quien quiera. No me sirve tu know-how. Entonces, si quieres mi recurso, lo pagas el valor que tiene internacionalmente. No son tuyos. Ellos normalmente tienen la necesidad de mantener el modelo saqueando el resto del mundo. Mira, los gringos producen el 25% mundial de la riqueza y gastan el 53%. Ese 28% es diferencia donde cree que lo agarren, saqueándolos de otros países. Pero si los otros países no se dejan saquear y le dicen, ok, vamos a intercambiar. ¿Cómo responden ellos? Que el mando económico se acompaña al mando político y militar. Entonces tú no eres instrumento de su enriquecimiento. Entonces te caen sanciones. ¿Qué son las sanciones? No son una operación punitiva. Es una manera para decir a los países con que compiten, tú no puedes comerciar. Por lo tanto, en el mercado mis productos son los únicos que se venden. Porque si te doy libertad de comercio, puede ser que el mío sea lo que conviene menos. Entonces, ¿yo qué hago? Me invento teorías políticas de falta de obediencia, impido que otros países emergentes, en particular China, Rusia, India, Sudáfrica, puedan competir en el mercado. Es decir, ellos son globalistas cuando venden y proteccionistas cuando compran. Como hasta cierto punto pueden llegar, se inventaron la cuestión de las sanciones. Oye, hermano, llevan 27 países bajo sanciones, el 72% de la población mundial. Cuando tú me preguntas, ¿qué puede pasar? Esto que no aguantan esos números. Hace pocos días la directora de la Federal Reserve, la Yellen, dijo, hombre, fíjate que, le dice a Biden, ese cuento de las sanciones ya no nos está conveniendo. ¿Por qué? Porque nosotros, por ser bajo sanción, no podemos comprar lo que nos necesita. Y no podemos venderle lo que nos sobra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos disparando en los ojos a ellos, pero en otro lado a nosotros. Entonces ya no está funcionando. Precisamente hablando del tema de las sanciones, Nicaragua ha sido uno de esos países que más ha sufrido estas sanciones. Y ha sido ejemplo, ¿considera usted, ante el mundo en poder combatir estas sanciones con también una postura digna, soberana? No solo eso, es que Nicaragua tiene el comandante que con una firma, con un lápiz, se mandó a reír todas las sanciones. Porque todo lo que no me quieres comprar y que me quieres bloquear, tengo quien me lo compra. Así de un solo. Entonces, tener la cartera diferenciada. Es decir, tener una cartera abierta. Yo comercio contigo como con fulano, como con mengano, como con sultano. Tú no me lo compras, tengo otros que me lo compran. ¿Qué me va a amenazar que no me compras? Nada. Tengo productos de buena calidad, de importancia productiva. Tengo mercado. Y si tengo mercado, tengo a quien vender. Y si tengo a quien vender, tengo plata. Ya está, fácil. Me funciona el país internamente. Así que la amenaza de los Estados Unidos con Nicaragua solo se hacen cosas ridículas de sanciones personales a dirigentes de la revolución, a la familia del comandante y de la compañera, pero son cosas son pequeñas infamias que no tienen valor, porque son como el zancudo que te pica y que te molesta. Pero en realidad nadie impide a Nicaragua de desarrollar su política económica y su intercambio internacional. Así que pierden tiempo los gringos, pierden quizás oportunidades. Para ya finalizar, Fabricio, han pasado 45 años del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Usted en ese tiempo estuvo en nuestro país, ahora regresa habitualmente, ¿verdad?, a nuestra nación. ¿Cómo ve Nicaragua en estos 45 años? Nunca he dejado de venir, aparte de algunos años cuando estaban gobernando los liberales, que nada de liberal tenían. Y es difícil decir cómo ves. Es tan diferente el país, tan completamente otro país.
que si tú no conoces bien Nicaragua, vienes y piensas, según el relato internacional que te hacen, que te equivocaste de país, que el piloto se equivocó. No, Nicaragua es distinta y distante millones de veces de la Nicaragua que era. Y eso a mí, que mi corazón late por Nicaragua, me da mucho gusto porque veo un país que ha podido superar a sí mismo y que sigue superándose. Es decir, el proyecto de transformación socioeconómica de este país es algo de enorme, tanto en consideración del país y tanto en lo general, porque yo no había visto hasta el momento un proyecto que pensaba de completamente darle vuelta desde la fundamenta al país. Eso se le llama revolución. Muchas veces el término está abusado. En el caso de Nicaragua hasta le queda chingo. O sea, esa es una revolución que sigue y pues yo que amo Nicaragua, estoy contento que siga así, revolucionando y revolucionar. ¿Y siente que la revolución, pero también el espíritu sandinista, sigue vivo en los ciudadanos, en los habitantes? No se ha muerto ni en los años de los liberales, imagínate ahora. Claro que sigue viva, claro que sigue viva. Yo la veo exactamente sandinista como siempre ha sido, nada más ahora con más facilidad para decirlo y para gritarlo, y con más orgullo porque los resultados hablan por sí mismos, ¿no? Entonces, sí, no le veo claudicación con eso. Ok, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en la notificación. Por nada, hermano, un gusto estar con ustedes. Destacamos de ambas entrevistas que la revolución retoma el valor humano para transformar a la sociedad y presenta herramientas eficaces para derrotar de manera efectiva el enemigo común, la pobreza. Y así finalizamos. Gracias por el privilegio de su tiempo. Les invitamos a que conozca más de nuestro programa. Puede buscarnos en YouTube como La Notificación, en nuestra cuenta Archivo Informativo TN8. Será hasta la próxima con más.